diputada secretaria, sirvo por lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Maricela Sainz Molina. Presente. Diputado Francisco Humberto Chávez. Presente. Diputada Georgina Alejandra Ujanda Ríos. Presente. Diputado Gustavo La Rosa Hickerson. Diputada Rocío Sarmiento. Presente. Hago constar que se encuentran 4 de los 5 miembros con cargo de esta comisión. Gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión del día 8 de octubre del 2019 instalados en la sala Morelos. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Asunto 35. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. Diputada secretaria, para someter a votación el acta de la reunión anterior. Por instrucciones de la presidenta, sobre todo en consideración de los diputados asistentes, respecto a la aprobación del acta anterior. ¿Presentamos la afirmativa? Diputada Humberto, el acta anterior. Pues por unanimidad, presidenta, 4 votos. Entramos al análisis de los siguientes dictámenes que recaen en las iniciativas. Asunto 35, asunto 121, asunto 441, asunto 451, asunto 1094. Decirles que el asunto 451 la iniciadora me solicitó bajarlo para hacer algunas observaciones. Someto a consideración de la mesa. Sí. El 451 es el que tiene que ver con el registro en las actas de defunción de violencia familiar y feminicidio. No. Ese de análisis, ¿no? No, es en materia de violencia familiar. Ah, ok, el de Rosicela, Sí, y Ana Isabel. Ok, perfecto. Entonces, le pidieron para analizarlo. Sí, lo van a analizar. Entonces, para someter a votación el bajar el asunto 451, diputada secretaria, le solicito la votación para bajar el asunto 451 del orden del día. Por instrucciones de la presidenta, solicito votar los que estén por la afirmativa respecto a bajar el asunto 451 a favor de levantar su mano y señal de aprobación. Muy bien, se baja el asunto 451 y nos vamos al 1094. Solicito a la diputada secretaria que sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Perdón, yo me confundí. El 1094, ¿por qué lo mencionamos si era nada más en el orden del día para análisis y discusión? Ese sí sigue, nada más bajamos el 451 que nos solicitó la y el número de ascendencia estaba el 1094. Ese sigue todavía. Bien, por instrucciones de la presidenta, solicito levantar su mano y señal de aprobación respecto al orden del día que se ha dado Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación, en su caso del acta de la reunión anterior, solicito omitir su lectura porque, con independencia de ser enviada por correo electrónico, es videograbada y consultada públicamente sin restricciones, y ahí que si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, la hemos ya metido a votación. Sí. ¿Okay? En el siguiente punto del orden del día, esto es el análisis de los siguientes dictámenes que recaen en la iniciativa asunto 35, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propone reformar el artículo 154 del Código Penal del Estado en relación con los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas
específicamente la omisión de auxilio de cuidado, iniciado a todas y todos los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Memo, por ahí tenemos ya Salud. Gracias. un anteproyecto. Sobre el asunto 35, Ajá. así es. ¿Lo puede leer? De hecho, una nueva reflexión, diputada, si me lo permite. Adelante. Si bien es cierto que este asunto está relacionado con el 441 y en la reunión próxima pasada la comisión instruyó a la Secretaría Técnica elaborar un dictamen satisfecho con la redacción actual. Cuando menos cierto es, diputada, que haciendo una reflexión respecto al segundo párrafo de este mismo ordenamiento, consideramos lo siguiente. En su pantalla, del lado izquierdo, viéndolo de frente, es la parte vigente. Aquí, si se fijan, déjenme lo subo un poco más porque... Así es. Si refieren al texto, menciona lo siguiente: las mismas penas se aplicarán. ¿Cuáles son las penas? Las del tipo básico de la omisión de auxilio de cuidado, a quien, estando a cargo de un establecimiento de asistencia público-privado, realice la conducta descrita. ¿Cuál conducta descrita? El abandonar a la persona incapaz de valerse por sí misma. Aquí pareciera que se está queriendo imputar responsabilidad al gerente, bueno, a la persona que está encargada de este establecimiento, ya sea público o privado. Sin embargo, como se trata de un delito de peligro y no de resultado material, y de acuerdo al principio de responsabilidad objetiva, se complicaría o sería nugatorio extenderle esta responsabilidad al encargado de este establecimiento. Aparte, también nos dice el propio párrafo que realice la conducta descrita. Entonces no tendría razón de ser, porque él tendría que ser el encargado y tendría que abandonar a la persona incapaz, es decir, tendría que desplegar la conducta. Por ende, si él tiene a su cargo esta persona y la abandona, encuadra en el tipo básico, no hay necesidad de hacer esta aclaración en el segundo párrafo. Entonces tal vez consideramos que la intención del legislador en aquella época, recordemos que esta disposición viene desde el código anterior, no ha sido modificada desde que se creó este código, era visibilizar a las personas encargadas de establecimientos públicos y privados. Sin embargo, o por ello, a las personas que laboran en estas instituciones es evidente que se les requiere una exigencia mayúscula porque toman o se hacen garantes de este bien jurídico de manera voluntaria. Entonces la propuesta es aclarar para que no sea a las personas que estén a cargo simplemente, sino a todas aquellas personas que laboran en estas instituciones y establecerla como una agravante. Si vemos el tipo penal, establece varias penas plus al básico, no penas privativas de libertad, sino por ejemplo a los médicos se les sanciona con su licencia, aparte de la pena privativa de libertad. A los tutores o a los que ejercen más bien la patria potestad se les sanciona con la suspensión o pérdida de la patria potestad. Son penas plus que trae la propia definición de omisión de cuidado. Entonces, a los encargados o a las personas que laboran en instituciones públicas o privadas, en vez de ponerle una pena plus como agravante, se propone la mitad de la pena a imponer. Aún así, estableciendo este agravante, no supera la media aritmética de 5 años, porque la media aritmética sería de 4.5. Por ende, seguirían operando las salidas alternas y seguiría obteniendo el beneficio en caso de un abreviado por cometer un delito doloso. Recordemos que este es un delito doloso. Entonces, por ello la propuesta es modificar este segundo párrafo para que la pena anterior, es decir, la del tipo básico, se incremente en una mitad cuando las personas que laboran en este establecimiento asistencial público o privado desplieguen la conducta del abandono. ¿Cuál para usted sería la principal consideración para que
sea, relativa al sujeto activo que cometa con esta particularidad, específicamente que labora en un establecimiento asistencial público-privado, ¿cuál sería para usted la principal razón para la cual tendría que incrementarse el tipo penal básico? Bueno, consideramos que tiene una exigencia mayúscula debido a la labor que realizan. Nosotros les encargamos o solicitamos este servicio e incluso se pagan. En estricto sentido tendría que haber o sea, quiero pensar yo que vaya una inclinación, una intención por dedicarse a esto, ¿no? Uno esperaría una conducta de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso, me llama la atención porque no estoy muy segura de la proporcionalidad en este sentido. En el caso específico, por ejemplo, de ascendientes y descendientes también, o sea, porque hay que recordar que la omisión de cuidados no solamente o el abandono se presenta de los hijos hacia los padres, sino también puede presentarse inclusive hay omisiones de cuidado a los infantes y todo, ¿no? Pero en estricto sentido, esta pena está más agravada cuando se trata de integrantes de una misma familia, porque también tendría que existir una relación de afecto, cariño. Entonces, no sé, no me queda claro. Entiendo el punto de por qué el del establecimiento, pero poniéndolo en una proporcionalidad, inclusive para mí es mucho más fuerte el tema de que alguien que tiene una relación biológica y afectiva con su víctima decide o omite cuidarle. O sea, para mí inclusive es mucho más agravado eso. Yo esperaría más de una persona que omite cuidar a alguien cuando le dio la vida, que de alguien que tiene un establecimiento que entiendo que tiene que tener una vocación y que de manera consciente y voluntaria decidió trabajar en un determinado lugar, pero no estoy muy segura de la proporción en ese caso. La razón de agravar en esa circunstancia la pena es que quien ofrece públicamente un servicio profesional se compromete a cumplir obligaciones muy específicas, y precisamente los familiares, los obligados originarios de la responsabilidad acuden en la búsqueda de un servicio de calidad que precisamente puedan cumplir. Miren ustedes, la relación afectiva en las circunstancias en que viven y se dan las relaciones familiares, en las situaciones y circunstancias en que vive una enorme cantidad de ciudadanos, es bien complicado, bien difícil cumplir el papel de proveedores, porque los dos, para proveer los recursos de la subsistencia, deben de trabajar los dos, deben de actuar los dos, deben de hacer el esfuerzo los dos, porque hasta allá los hemos llevado. Y al mismo tiempo cumplir con todas sus obligaciones como si únicamente pudiera trabajar uno solo. Esta es una realidad de miles de familias, y la búsqueda precisamente de contratar o servir a través del Seguro Social de lugares o sitios en donde específicamente se comprometen a cuidar y atender a las personas que lo requieren, es un compromiso consciente, un compromiso profesional, un compromiso público que se ofrece. Muchas madres, cientos, padres y madres, chicos
tienen la obligación por razón de parentesco, por su obligación originaria, por las circunstancias y las condiciones en que viven son tan deplorables que no pueden tener la misma responsabilidad quienes, por su mala suerte, algunos y muchos casos, están en esas circunstancias totalmente limitados, a quienes públicamente, profesionalmente ofrecen un servicio. Yo sí coincido con la propuesta. Sí me parece que sí hay proporcionalidad entre la responsabilidad que asume un pariente y la responsabilidad que asume alguien que además va a obtener una ganancia del desempeño del servicio. Pero ahí inclusive por eso, en eso último que usted menciona, de que va a obtener una ganancia, ese sería en el caso de los establecimientos privados y de los dueños o administradores. ¿Qué pasa también con un trabajador que a lo mejor por las mismas condiciones de exclusión, de marginalidad, termina laborando en un espacio que a lo mejor no tiene la vocación para hacer, pero que es la única oportunidad de empleo que tuvo y que solo recibe un sueldo? A mí la verdad es que sí me gustaría que pasáramos ya con la mención que usted señala y que checáramos la proporcionalidad aquí. A mí en lo personal me parece que existe, porque yo lo entiendo perfecto igual que usted, o sea, no solamente es la cuestión económica, sino también la dinámica de la vida social. Tan es así que hemos visto la proliferación de lugares que no necesariamente son asilos como tal, sino que son estancias para adultos mayores, por así decirlo también. En ese sentido, las personas que salen a trabajar dejan en esta parte de estancias o lugares de convivencias a sus familiares y los recogen más tarde. O sea, me queda muy claro que en la mayor parte de los casos no es un caso de que no quiere hacerlo, pero inclusive también ahí entra una parte de estar atentos las personas de cómo se les está cuidando o no a sus familiares. No sé, digo, yo no estoy muy clara, dejaría la duda y me gustaría que hiciéramos un análisis sobre la proporcionalidad, porque a lo mejor tener aumentado la pena en el caso de los encargados de establecimientos, pues va a ser tumbado justamente por proporcionalidad por el juzgado correspondiente. La penalidad mismo no la puedes poner aquí porque nada más se habla de la pena anterior, pero es de 1 a 4 años. Actualmente es de 6 meses a 4 años. 4 años. Y lo que se pretende es de 1 a 5. Esta es otra, así es, otra de las propuestas. propuestas. Se doblará la pena, sería la mínima, que serían 2, a menos de que ya fuera algo muy... sería la... Se incrementará en una mitad. En una mitad estamos hablando de 1 año y medio a 7 años y medio. Sería la agravante. Entonces, aquí podemos hacer ese ejercicio, si me lo instruyen, entre la agravante establecida en el párrafo 3º y la propuesta de agravante del párrafo 2º. La del párrafo 3º es cuando el activo ejerce la patria potestad. En este caso, la agravante o la plus, la pena a imponer, aparte de la de prisión, es la pérdida o suspensión de la patria potestad. Entonces tendríamos que hacer este ejercicio de proporcionalidad entre la pérdida de la patria potestad y una pena privativa de libertad y considerar qué es más grave, cuál conducta es más grave. O inclusive, fíjate, en lo que tú estás señalando, en el caso, por ejemplo, de los ascendientes pierden la patria potestad, o sea, ¿qué pasaría también con la posibilidad de dedicarse o laborar en ese tipo de cuestiones? O sea, no sé, me gustaría analizarlo, porque justo en las agravantes que tú señalas, parte de la pena además es la pérdida de la patria potestad. En el caso de médicos y demás es la licencia o cédula, perdón, para poder dedicarse a determinada profesión. O sea, es decir, de alguna u otra forma, tanto el legislador cuando se creó este tipo penal como el propio juzgador en su criterio de proporcionalidad, no sé si se fijan que la pena trae aparejada, sí, una
Un agravante es una especie. Pero que es distinta, que es de otra naturaleza, no se trata de pena corporal, es decir, de pena de prisión, sino que el agravante en dado caso trae aparejada una pena que implica justamente la suspensión de derechos. Entonces me parece que nosotros estamos básicamente, si aumentamos la penalidad básica y generamos este párrafo, nosotros básicamente estamos diciendo que es mucho más grave que la omisión de cuidado se cometa en el caso de los dueños, ni siquiera estamos hablando de dueños, ni de administradores del establecimiento, o sea, estamos hablando de personas que laboran en un establecimiento. Entonces yo me pregunto también, si yo como enfermera o enfermero, lo único con lo que cuento y la instrucción que tengo, que me queda claro que ahí pudiera excepcionarse, ¿no? Pero vaya, 2 pañales al día o cosas así, me llama la atención porque además me parece que solamente estamos incluyendo en este tipo penal a los trabajadores, no hacia los dueños, no hacia los administradores. Entonces a mí sí me gustaría checarlo, insisto, porque aquí añadimos mayor pena corporal, prisión, a quienes laboran, ni siquiera a los encargados, y en los otros modalidades o casos, inclusive en ascendientes y descendientes, hablamos de patria potestad o del retiro de la cédula. A ver, yo sí, finalmente, nosotros, la ley nunca debemos de sacarlas por más de reformas de este tipo, ¿no? Entonces sí, mientras haya alguna reflexión pendiente que hacer, hay que hacerla. Sin embargo, yo quiero comentar, yo sí he tenido experiencias específicas. Y cuando en un establecimiento se da un caso de omisión de cuidados, realmente lo que está implícito es todo el establecimiento. El caso de la guardería vecina, este caso lacera a México todos los días y no lo hemos podido resolver. Y no se ha podido resolver y va a ser muy difícil, pero cuando lo analiza uno, el caso ABC estaba errores tras error tras error en todo el sistema que estaban siguiendo en la guardería. Yo tuve un caso así muy específico, un niño de 2 años corriendo en una guardería, se cae, se fractura una pierna, se queda tirado, desmayado, pasan junto a él durante 2 horas, pasan caminando enfermeras, cocineras, los que hacen el papel de cuidado inmediato, y lo veían. Y hasta que finalmente a alguien se le ocurre, bueno, ¿y por qué no se mueve? Y lo baja y lo mueve, y lo mueve de manera inadecuada, y entonces la pierna que se ha quebrado se destroza totalmente. Tardamos en obligar a los dueños de la guardería, que era una guardería del Seguro Social, pero con participación subrogada. Tardamos de obligar al dueño de la guardería que se hiciera cargo de la atención médica del joven, del niño, 2 años. Tuvimos que ponerlos a la puerta de la cárcel. Y lo que estaba disfuncionando era todo el sistema. La denuncia la tuvimos que encaminar contra el gerente que sea las veces de gerente, el jefe de guardia y de la enfermera que le correspondía y el cuidador, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí entiendo, bueno, mi experiencia me lleva a ver que es diferente. También he tenido muchos casos de omisión de cuidados familiares, inclusive que la omisión de cuidados llevó a la muerte, al jovencito, al niño o al anciano. Y entonces esta situación se ve totalmente desde otra perspectiva.
Pero estoy de acuerdo con lo que plantea la diputada Bujana, que le demos el tiempo necesario para reflexionarlo, establecer con toda precisión el principio de equidad en las penas y cualquier otra cuestión que haya, porque si vamos a modificar la ley tenemos que hacerlo seguros de que lo que estamos haciendo es lo Fíjate que bueno que usted contó una anécdota personal y viene a colación ahora con el Día Nacional de Protección Civil. No sé si recuerdan que presenté una iniciativa para obligar un protocolo de actuación justamente en guarderías, centros de cuidado infantil y demás, porque ustedes lo conocen, el compañero René Valencia que trabaja conmigo justamente, y por eso me parece que es importantísimo que tengamos mucho cuidado cómo configuramos el tipo penal. Su niño hace unos años justo se les cayó en la guardería, lo hemos estado ayudando con el asunto. La guardería era privada, era una persona moral. Los únicos que están enfrentando el proceso penal es justamente los trabajadores, cuando había una omisión gravísima de los dueños de la guardería y básicamente la cerraron y ahorita están a toda madre. Entonces, me parece que este tema es toral y que merece a nosotros, dadas las víctimas que conocemos, todo, y de veras que a veces hablamos justamente cualquier persona de la edad que sea, pero yo en lo personal siento, coincido con la Constitución en esta parte del bien superior de la infancia. O sea, me parece que estas iniciativas nos dan la oportunidad de hacer un análisis muy claro, muy detallado, y que si existen este tipo de omisiones, podamos desde el ámbito legislativo ayudar a que estos casos no se vuelvan a repetir, porque efectivamente el niño de René ha pasado por un chorro de tratamientos y demás, y gracias a Dios ya está mejor, pero no crean que es uno o dos casos, es súper común. Entonces vale mucho la pena que lo chequemos. O sea, creo yo que si esto va a conducir a prácticamente lo mismo en términos procedimentales, mejor démosle una mejor checada, metámosle más foco y veamos cómo podemos hacer responsables de veras a trabajadores, a los dueños de las estancias infantiles o de las estancias de adultos mayores, a inclusive hacer justicia a los adultos mayores de nuestro estado, porque las penas están bien bajitas, muchachos. Entonces, no sé, digo, lo pongo a consideración a que nos lo llevemos de tarea, porque me parece que pues esto, ahora sí disculpen la expresión, pero esto va para mucha más carnita, más horas de estudio de todos y cada uno de nosotros, y que podamos de veras generar las reformas adecuadas al tipo penal. Ok, entonces ¿les parece si el asunto número 35 lo bajamos para la próxima reunión? Y en tanto hace cada quien sus observaciones para que Memo esté en posibilidad de hacer un buen anteproyecto, Memo, para la próxima reunión y poder ya votar y subirlo incluso. Así será, diputada, como ustedes instruyen. Muy bien. Entonces, yo lo observación que es que no sea para la próxima, sino que nos demos por lo menos un par de meses para poder revisarlo y tener incluso algunas reuniones informales en donde arrastremos el lápiz y veamos estas situaciones. Entonces sacar desde ahorita el compromiso de esta comisión de reunirnos y incluso pues hacer una mesa técnica, ¿verdad? Y traer a personas expertas y lo más pronto posible, Memo, para que nos mandes la invitación y poder estar ahí para ya hacer el anteproyecto de esta iniciativa 35. Así será, diputada. Muy bien. Entonces pasamos con la 121, que es iniciativa con carácter de decreto a fin de derogar y modificar diversos artículos del Código Civil del Estado de Chihuahua para eliminar la imposibilidad de que las mujeres puedan contraer matrimonio de manera inmediata después del divorcio. Iniciadores, todos y todas las integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Aquí pues ya lo habíamos visto en Ciudad Juárez, no le veíamos ningún impedimento. Yo nada más hice unas observaciones así de forma sencilla, por ahí las tenía, pero no eran muy... Así es, diputada, si gustan esas observaciones se las envía ahorita al término de la reunión
para que las tengan en sus correos. No afecta el fondo del asunto, es decir, el decreto queda igual. Son observaciones de forma respecto a las consideraciones. Y sería todo. Bueno, ¿Les parece? ¿Alguna observación al respecto? Lo único que me parece es que sobra la palabra inmediatamente. O sea, a mí me parece que basta con que los cónyuges podrán contraer matrimonio después del divorcio, en todo caso ser más puntuales de que la sentencia de divorcio haya causado esta. Entonces, nada más. Esa de inmediatamente, pues. Cuando quieras, ¿verdad? Pues Sí, sí, no, no, yo yo tampoco. Nada más cuando causa ejecutoria la He sentencia. tardado 47 años y si lo lograra no quisiera que inmediatamente pues. ¿Les parece, diputado, la observación que acaba de hacer el diputado de la Rosa? Sí, dice podrá contraer matrimonio inmediatamente después del divorcio. Y es de obtenido el divorcio. Yo considero que la palabra inmediatamente sobra, que nada más podrá contraer nuevo matrimonio después de obtenido el divorcio. Pues sí, o sea, porque ella... De que causa ejecutoria el divorcio, o sea, que sería como una Sí, semana. más bien Que causa de esta. obtenido el divorcio Una vez que causa esta. con sentencia firme. Yo creo que es adecuada su apreciación incluso por algo, porque en términos, parece que a causa ejecutoria la sentencia y todo, pero con la sentencia justamente se tiene que acudir al registro civil y que esta quede debidamente registrada en los registros para evitar problemas de seguridad jurídica. Entonces, yo creo que tendría que hablarse en ese caso, no sé qué opina usted de los efectos jurídicos, o sea, siempre y cuando los cónyuges divorciados podrán contraer nuevo matrimonio después de obtenido el divorcio. Yo creo que mejor inscrito en el registro civil, porque a veces sale la sentencia y no lo inscriben. Sí, después de obtener el divorcio inscrito en el registro civil. Sí, o sea, creo que por ahí tendría que ir el tema, o sea, porque finalmente ya para que lo hayas inscrito y todo es que ya causó estado, ya no hubo impugnación alguna, etc. Bueno, Sobre pero los no. efectos de la publicidad del periódico oficial, la descripción de los registros civiles. Bueno, ahí sí, acuérdense, abogado, que ahí yo tengo experiencias de 10 años que nunca se inscribieron y que tuvo que ir la mujer a buscar la sentencia para poder, o sea, es inmediatamente en cuanto causa ejecutoria, porque si el hombre no lo hace, la mujer lo puede hacer, porque el hombre lo deja. Hay asuntos de 10 años que hay que volver a promover porque nunca se llevó al registro civil, aunque causó ejecutoria, nunca se llevó al registro civil y entonces ahí andan los problemas. Son los mismos efectos de la publicación del periódico oficial, o sea, no tiene validez, aunque tenga notar, no tiene validez hasta que no se inscribe en el registro. Entonces, una vez que causa ejecutoria, ya depende del hombre y la mujer si lo llevan inmediatamente, porque si no, después si no lo llevan y ella no se da cuenta que ha pasado. No la va a casar porque va a aparecer no es inscrita. Es que la inscripción es una garantía frente a terceros. Yo considero exactamente lo mismo y además es por términos, como dice usted, garantía ante terceros de seguridad jurídica, o sea, y además con el debido respeto, pero creo que la gente que se casa ya en este estado es mayor de edad, o sea, si usted se divorció. No, pero es que de veras, o sea, que me queda. sabemos que Compañero, yo también litigué recién saliendo de la carrera. acaba de llevar un conocemos asunto, de clientes mi a clientes, hijo de pero 10 años, o sea, no. Eso en cuanto a causa ejecutoria, por el bien de los que sabemos cómo se maneja este asunto, porque eso de que hasta que se publique en el diario oficial de la Federación, incluso son omisos en el registro civil porque ahí se quedan los divorcios, ahí se quedan hasta por un año. A mí me consta porque yo los he visto. Están cambiando frecuentemente de personal y ahí se van traspapelando y ahí se van quedando. Y nunca causó ejecutoria porque aunque se llevó la sentencia, las actas, el pago, nunca se publicó. O sea, eso es tan normal. Es que cuando, a ver, miren, vamos viendo los términos humanos. Una persona se divorció y luego se volvió a enamorar y se va a volver a casar.
por lo menos para volverse a casar, debe haber tenido la precaución de inscribir, para volver a casar tiene que tomar unas pláticas fundamentales, tiene que llevar requisitos A, B, C y debe llevar el acta de divorcio. Y entonces lo que tiene que estar inscrito es un requisito. Aquí estamos poniendo un requisito muy razonable que es coherente con volverse a casar. Hombre, pues es que la reincidencia debe de sancionarse. Una vez entregado el oficio al registro civil por parte del juzgado, el acta la tienen como en una semana, sin mucho. No la tienen en una semana. De verdad que, mira, de verdad Lo que que Hace un año llegué a un divorcio y esa no es la polémica no es esa, la polémica es si al casarse, si al volverse a casar, debe estar inscrito el acta. es que simplemente algo, a ver, tenemos que tener claros los fines del derecho. Los fines del derecho obviamente son para las partes, evidentemente, de generar protección de derechos y obligaciones para las partes, pero también exactamente para la sociedad. Aquí estamos hablando de este compañera, o sea, a ver, yo te entiendo en este tema de seguridad jurídica, pero simplemente cuando alguien quiera acudir al registro civil o traes a contraer matrimonio, le van a decir, oiga, está cayendo en bigamia. ¿Y por qué? Porque no es labor del registro civil estar indagando si llevaron o no llevaron la sentencia. O sea, a ver, esto creo yo que al revés, compañera, te entiendo lo que tú estás comentando y entiendo la situación jurídica, la situación de hecho, perdón, que ni siquiera necesariamente es jurídica, que estás poniendo sobre la mesa, pero me parece que inclusive a nosotros establecer que una vez que se hayan divorciado y que esté inscrito en el registro civil, eso nos va a motivar a hacerlo. O sea, creo que justo la problemática que tú estás comentando va a servir lo que estamos nosotros poniendo para incentivar otro tipo de conducta. Y la verdad, yo sí creo que el derecho está hecho para proteger y para generar derechos y obligaciones, pero no para ¿cómo se llama? Ahora sí que proteger omisiones que personalmente debemos hacer más en una rama como el derecho civil o el derecho familiar, que por su propia naturaleza implica otro tipo de cuestiones. A ver, adelante, explique por favor usted que es litigante. ¿Cómo es un divorcio? Si me permite, diputada, yo también soy litigante y la inscripción en el registro civil es el paso final del proceso de divorcio. Si no se inscribe el divorcio en el registro civil, el divorcio simplemente no está terminado. Y si no está terminado, por lo tanto no se puede casar. Y te voy a hacer una pregunta. El que paga el divorcio lo lleva al registro civil y lo inscribe, porque muchas veces el abogado da el divorcio, pero ya se lleva el civil. Cuando la mujer ya se va a casar, se da cuenta de que no está divorciado. O sea, es que de veras. Anteriormente existía el vicio de que se dictaba la sentencia y después se pagaba el tribunal. ¿Sí? Después se tomó un acuerdo por parte del Supremo Tribunal que se esperó todos los jueces de que no se dicta sentencia si no paga, primero, porque el juez es el encargado del que va a mandar la discusión, para no dejarlo sujeto a la voluntad de las partes, porque muchas partes dicen, bueno, pues ya tengo la sentencia ejecutoria, ya estoy divorciado, no, es que todavía no estás inscrito. Entonces, ahora no te dicta sentencia, o sea, un requisito para dictar sentencia es pagar discusión, porque después lo vas a hacer lo mismo. Y es para evitar que sobre todo que un hombre se case varias veces, porque finalmente las actas de matrimonio anteriores no se consideraban. Ahora sí, tiene que estar inscrito que ya se divorció. Entonces, antes ni se revisaban las actas de... Incluso conforme iba y decía soltero. Se hace la anotación en las actas de nacimiento de las personas. Sí, claro, es la anotación marginal que se paga. Es la anotación marginal que se paga. Sí. Ese va dentro del pago. Y la anotación marginal. A ver, permítame hacer una apreciación porque me parece que este artículo además tiene que ver con los derechos y obligaciones y las consecuencias jurídicas cuando dos personas que celebraron un contrato de matrimonio, lo que sucede con ellos. Si queremos propiciar otro tipo de acciones con los litigantes, con los jueces, hagamos la iniciativa correspondiente en donde va. No es este el numeral, muchachos. Para efectos de seguridad jurídica, para incluso el espíritu de la iniciativa
iniciativa. Como lo estamos planteando, es adecuado. O sea, entiendo la preocupación, compañera, de veras la comparto, pero no es en este número. ¿Puedes poner nuevamente el anteproyecto? Si se va a hacer alguna modificación o si se queda así, para que de una vez hagan la observación. Así es, diputada. Lo tienen en su pantalla, es el artículo 257. Los cónyuges divorciados podrán contraer un nuevo matrimonio. Se prescinde de inmediatamente después de obtenido el divorcio. Ahora, ¿qué le van a poner ahí? En lugar de inmediatamente, ¿qué le quieren poner ahí? No, es después de obtener el divorcio y registrado en el registro civil. Digo, entendiendo la naturaleza de lo que hemos conversado, me parecería adecuada inscrito debidamente en el registro civil. Sí, una vez inscrito. Una vez inscrito, Entonces, quítale obtenido el divorcio. no es que es obtenido el divorcio y una vez inscrito en el registro civil. Son dos momentos. Y no hay divorcio silenciado en el registro civil. Así. Si no es inscrito, no hay divorcio. Una vez registrado en el registro civil, O sea, puede pasar 10 años y no lo has inscrito. pero te comentaba ahorita, Marisela, el licenciado Navarra, cuál es el procedimiento nuevo, y insisto, yo en mi muy humilde opinión, creo que el derecho creo que los legisladores debemos de reformar la legislación para propiciar la responsabilidad de las personas en primer lugar. Segundo, que tenemos que ser sumamente prolijos con respecto a las adiciones, reformas o normas que queramos derogar y ponerla donde va. Yo sugeriría la redacción una vez el divorcio, y me parece que está suficientemente discutido. Les pediría que lo sometamos a votación. Entonces, ¿le quitó el inscrito? No, una vez es obtenido el divorcio y decíamos he inscrito en los registros científicos. Muy bien. Entonces, le solicito a la diputada secretaria que someta a votación el anteproyecto más lo que se le acaba de poner de inscrito en el registro civil. Instrucciones de la presidenta, solicito a los integrantes de esta comisión, los que están a favor por la modificación que se hizo en el anteproyecto, para que quede inscrito en el registro civil. Los que están a favor, por unanimidad, presidenta, se aprueba así el anteproyecto. Muy bien. Entonces pasamos al asunto número 441, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de abandono de adultos mayores. El iniciador, el diputado Jesús Alberto Valenciano García, perteneciente al Grupo Parlamentario Acción Nacional, y el diputado René Frías Rincón, perteneciente al Grupo Partido Nueva Alianza. Diputada, ese asunto se va a examinar junto con el 35 que acabamos de ver. Sí. Quedaría en suspenso hasta que tengamos un proyecto para presentar. Es que eso de impida llegarse es equivalente a homicidios y homicidios y sumarios. O sea, si pasas de la omisión a la acción e impides que le lleguen alimentos o medicamentos, ya no es una omisión, es un homicidio. Si sumario es un homicidio, si no sumario es una tentativa de homicidio. Entonces sí, hay que afinarlo muy bien, igual que el otro libro, porque si no... Entonces lo someteríamos a votación para... Entonces lo someteríamos a votación para dictaminarlo junto con el 35, juntar el 441 con el 35. Pero es que ya está desde la sesión pasada juntos, ¿no? Así es, ya fue acordado. Entonces nos vamos, el 451 se bajó por parte de la diputada iniciadora para hacer algunas observaciones y modificaciones, y nos vamos ya directamente al último, que sería el 1094, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 115,
y 119 y adicionar un artículo 116 bis del Código Civil del Estado de Chihuahua a fin de incorporar en las actas de fallecimiento si la causa de muerte fue por violencia de género o por familiar. Aquí pues pedirte si tienes un anteproyecto, Memo, que nos lo dieras a conocer y luego las observaciones. Sí, diputada, adelante. Yo del estudio, bueno, una vez enlistado en el orden del día y dada una lectura a la iniciativa, me gustaría hacerles algunos comentarios y precisiones sobre la misma. En primer lugar, considero que el registro civil no tiene esas facultades para establecer la causa de muerte, y en ese sentido solo quien puede hacerlo es el médico legista. Esa sería la primera observación que yo haría. La segunda me parece que es altamente revictimizante, se los digo por una hermana que falleció de una forma trágica también, no de este tipo, que en su acta de defunción hubiera aparecido algo así, o por ejemplo el suceso se dio en Acapulco Guerrero. Imagínense que nos hubiéramos esperado para traerla con sus hijos a que se iniciara la carpeta de investigación, dictaminara el juez. O sea, el registro civil es una oficina de naturaleza administrativa que establece la causa de muerte de conformidad con el médico legista, que es además la profesión que puede determinar una causa de muerte. Esa es la primera. Segunda, me parecería altamente revictimizante si soy hijo o hija de o si soy la madre, hermana o demás de una mujer que falleció de esas causas, tener en el acta de defunción, o sea, ¿alguno de ustedes ha hecho los trámites de una persona después de que fallece? Si de por sí está en la chingada. O sea, ahora que la gente le esté dando la lástima cada lunes y martes, es horrible. O sea, cuando uno pasó por una situación así y su familiar estuvo en todos los periódicos, absolutamente todo el mundo te da el pésame. O sea, y la gente lo hace de buena onda, ¿verdad? Pero, y aparte de asentarlo en el acta de función, la verdad no le veo el propósito en ese sentido. Sí, o sea, y en tercero... Todo caso que vaya a la carpeta de investigación. Así es. En tercero, lo que sí entiendo del propósito de las iniciadoras es que podamos contar y cumplir con los propósitos de Senado, así como la Ley General y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Estatal. Entonces yo creo que tendríamos que estudiar el instrumento para el registro, clasificación y reporte de las víctimas de los delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde viene claramente establecido cómo se reportan justamente los delitos en materia de género, porque debemos de recordar que desde hace algunos años ya tenemos, ahorita nosotros nos metemos a la página del secretariado, de hecho podemos saber con certeza cuántos feminicidios, violaciones, abusos sexuales y demás existieron. Entiendo que el propósito de las iniciadoras era poder contar con información fidedigna, tanto para, estadística, para toma de decisiones, etcétera, etcétera. Creo yo que con establecerlo en las actas de defunción no se logra el propósito, sino que revictimizamos en primera de cuentas, en segunda que le establecemos obligaciones que no tienen los oficiales del registro civil, y tercera que ya está el instrumento. En dado caso, creo yo que tendríamos que abocarnos al estudio del mismo o hablar con las iniciadoras e informarles de estos para que puedan reforzar su iniciativa. Y cuarta, después de 4 años que se emitió el acta de nacimiento, salió absuelto el fulano. Así es, o sea... Memo, teníamos, miren, si me permiten, teníamos un anteproyecto, ¿no? Ok, porque está aquí el asesor de la diputada Rosy Gaitán. Te comento pues para darle la oportunidad de si hubiera un anteproyecto que lo conociera, que aquí mismo nos dijera si lo bajan, si lo revisan, porque sí podemos opinar mucho, pero necesitamos escuchar también al asesor que para eso está presente. Yo debo retirarme, me disculpo, muy bien. les agradezco mucho. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. Porque efectivamente, como comentaba la diputada, ese era el fin, ¿verdad? Excelente. Intentamos, perdón, gracias. Como nos dice la misma Senado, buscamos medidas urgentes para esta problemática, ¿verdad? Entonces, era una estadística administrativa que buscamos generar, pero sí la podemos buscar por otro lado, ¿verdad? Compañero, le entrego aquí el instrumento. Yo sugeriría que lo analicemos y podemos hablar con la iniciadora y replantearse. Sí. Bueno. Sí, claro. Entonces, este asunto 194, usted como asesor lo bajamos para revisarlo también. Ok, Memo, entonces el 1094 también diputados para votarlo en el sentido de que se baje para una revisión.
exposición por parte de la diputada iniciadora. ¿Será necesario someterlo a votación porque él mismo está dando la pauta para que se lo tiene que Está bien. que es necesaria la votación? Entonces nada más se queda el asunto, nada más tendríamos un asunto, ¿verdad, Memo? Así Los otros es. se quedan pendientes. El asunto 121 con las observaciones que realizaron en este Muy momento. bien. Entonces, solicito a la diputada secretaria que sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión. Ando como que perdida, perdón. Perdón. Es para ver si es Sí. Pasando al último punto de desahogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Compañeros diputados, ¿tienen ustedes algún asunto que tratar? Le informo, diputada presidenta, no hay ningún asunto que tratar. Muy bien. Siendo las 4:32 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Buen día.